Mis apreciados amigos y hermanos, nos encontramos en este espacio para iniciar una serie que hemos titulado Descubriendo las estrategias de Satanás en el tiempo del fin. He estado orando para que este material que hemos estado organizando pueda ser una bendición para usted. Somos conscientes que estamos viviendo en el tiempo del fin, que la venida del Señor se acerca y que por lo tanto necesitamos conocer algunos elementos importantes que nos permitan realizar una verdadera preparación para poder hacer frente a todas estas estrategias que Satanás está llevando a cabo para ganarle la batalla. Recuerda que la palabra de Dios dice allí en Apocalipsis, en el capítulo 12 y versículo 7, entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra de Dios nos dice que hubo una batalla al comienzo de la historia de la humanidad, mucho antes de eso, antes de que este planeta fuera creado. La palabra de Dios nos dice que hubo una batalla en el cielo. Esa batalla que se realizó en el cielo fue una batalla por el control del universo, por el trono del universo. Y esa batalla se realizó entre Cristo y Satanás. Y la palabra de Dios dice que Cristo prevaleció, venció a Satanás y que fue expulsado del cielo y que fue arrojado a la tierra. Esa batalla ha continuado ya por miles de años y esa batalla se está realizando ahora en este planeta Tierra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre Cristo y Satanás. Y esa batalla, aunque se origina en la tierra, esa batalla también se está originando en tu corazón y en tu mente. Hay una lucha en este momento por el control del pensamiento y de la voluntad del ser humano. Por un lado, Cristo revelando su amor, revelando su misericordia y manifestando su mayor expresión de amor al dar a su Hijo que murió en la cruz del Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros, expresa allí el amor grande que tiene por nosotros. Y es la estrategia de Dios, es mostrando, revelando su amor para conquistar nuestros corazones y para que nosotros voluntariamente le entreguemos nuestra voluntad. Pero por otra parte, Satanás también está luchando por el control de tu mente y de tu voluntad. Pero él lo hace a la fuerza. Él quiere subyugarte y dominarte. Y entonces en esta batalla existen estrategias. Satanás tiene sus estrategias, ha estudiado. Hay algo interesante que necesitamos entender, y es que Satanás estudia al ser humano, estudia a cada persona y lo analiza. Y cuando ha hecho un perfil de cada persona, entonces Satanás va a establecer su estrategia para finalmente destruir y arruinar tu vida. Así que si nosotros podemos entender las estrategias de Satanás, vamos adelante de él y podemos estar preparados para que sus estrategias no puedan destruirnos, no surjan efecto en nosotros. Por eso lo importante de este tema que esperamos comenzar esta noche, vamos a iniciar con la introducción. Serán una serie de varios temas donde estaremos analizando y descubriendo las estrategias de Satanás en el tiempo del fin.
Hoy vamos a introducir este tema. Les invito para que allí donde se encuentran, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección del Señor para poder ser guiados por Él en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu amor y por tu misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque nos concedes la oportunidad de abrir tu palabra para estudiarla. Suplicamos, oh Dios, para que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe, ilumine nuestra mente, de tal manera, Señor, que podamos entender con claridad el mensaje que tienes para nuestra vida. Y que este mensaje nos permita, Señor, poder prepararnos para hacerle frente al enemigo. Que podamos entender que tú eres nuestro refugio y nuestra seguridad. Y que en estos momentos finales de la historia de la humanidad, tú estás como un poderoso gigante a nuestro lado para protegernos, para guiarnos y para conducirnos por el sendero de la salvación. Bendice cada familia que en este momento se dispone junto con ese servidor para abrir su palabra y estudiarla. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté allí llevando bendición a cada familia y que tu Espíritu Santo, Señor, dé claridad, dé entendimiento y dé inteligencia a cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a establecer el fundamento bíblico para este primer tema, para la introducción que vamos a desarrollar en esta noche de esta serie de temas que vamos a tratar. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis en el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 12 y el versículo 17. Dice la palabra de Dios: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es interesante que estos dos versículos presentan que Satanás va a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Tiene establecido un plan bien diseñado para destruir al pueblo de Dios. Versículo 12, que acabamos de leer, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Qué interesante que en el cielo hay alegría, que en el cielo hay gozo, porque Satanás fue desalojado, fue expulsado del cielo. Ella no tiene acceso al cielo, ya no puede interrumpir la paz que reina en el cielo. Pero la segunda parte de este texto dice lo siguiente: pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás es arrojado del cielo y entonces el versículo dice que él ahora ha descendido a la tierra con grande ira, pero esta ira se intensifica porque dice ahí, él sabe que le queda poco tiempo. Saben, mis apreciados amigos y hermanos, la historia ha avanzado. Cuando nosotros estudiamos las profecías que han sido reveladas por Dios, podemos darnos cuenta que la gran mayoría de esas profecías han tenido su cumplimiento a través de la historia, y que de acuerdo a las profecías nosotros estamos viviendo hoy en el tiempo del fin, pero muchas de las profecías que habrían de desarrollarse en el tiempo del fin también se han cumplido.
Así que lo que indica es que nosotros nos estamos acercando de una manera rápida al desenlace final, a la culminación de la historia entre el bien y entre el mal. Y Satanás sabe que su tiempo se está acabando, que le queda poco tiempo, y por eso ha intensificado su plan para destruir a los hijos de Dios. Pero también quiero que analicemos otro texto que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 8. Y dice este texto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora, aquí el apóstol Pedro nos hace un llamado, ¿no? Sed sobrios y velad. ¿Por qué el apóstol Pedro nos hace este llamado? Nos está haciendo la invitación a ser sobrios, a estar listos, a estar preparados, a estar velando constantemente. Y Pedro nos da la razón. Dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás es un enemigo incansable y no se ha dado por vencido con ninguno de los seres humanos. Él es implacable cuando establece un plan para destruir la fe o para destruir la vida de una persona, para destruir una familia. Y Él es nuestro enemigo. Anda al acecho como un león, estudiando cada persona, mirando qué persona está desprevenida o qué persona no está estudiando la palabra de Dios, no está afianzando su fe en la palabra de Dios, se encuentra descuidado, está lejos de la única protección segura que nosotros tenemos para acecharle y para finalmente destruirle. ¿Por qué está airado Satanás? Apocalipsis 12, versículo 12 dice que Satanás está airado. ¿Por qué está airado Satanás? El diablo está airado por su derrota en el cielo. Ya recuerden que les mencioné que en esa batalla que hubo en el cielo, donde las fuerzas leales a Dios, comandadas por Miguel, el príncipe que está de parte desde el pueblo de Dios, el otro ejército comandado por el príncipe de las tinieblas, se enfrentaron. Pero en esa batalla, la palabra de Dios dice que Miguel venció y que Satanás fue arrojado del cielo. Al ser derrotado en el cielo, tuvo que abandonar el cielo. Entonces, Satanás está airado porque ya fue derrotado en el cielo. Pero también fue derrotado en la tierra, en la cruz del Calvario. Ese viernes de tarde, cuando Cristo finalmente extendió sus brazos para morir en la cruz, y cuando ese viernes de tarde Jesús exclamó: consumado es, asestó la herida mortal de Satanás. Satanás quedó desenmascarado ante todo el universo y quedó condenado finalmente a la destrucción. Pero en vez de sentir remordimiento y pesar por el mal que él ha causado, se sumerge cada día más profundamente en la iniquidad. Sigue adelante con una malignidad intensificada y renueva sus esfuerzos para perseguir a la iglesia del Dios viviente. Por eso nosotros necesitamos estar en guardia. Yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos interesantes que el don de profecía nos presenta con relación al accionar del enemigo.
Vamos a leer en Primera de Joyas de los Testimonios en la página 215. Dice lo siguiente: Satanás tiene grandes ventajas. Poseía el admirable poder intelectual de un ángel, del cual muy pocos tienen una idea justa. Satanás era consciente de su poder. De otra manera, no se habría empeñado en un conflicto con el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. Mire que este pensamiento es un pensamiento bastante interesante, porque la sierva de Dios dice allí lo siguiente, que Satanás tiene grandes ventajas al enfrentarnos a nosotros, es superior a nosotros. Porque ella dice que Satanás posee el admirable poder intelectual de un ángel. Si ustedes recuerdan, Lucifer fue el ángel más poderoso que Dios había creado. Y la palabra de Dios dice que él era el sello de la perfección. Era el segundo después de Dios. Era el que impartía las órdenes de Dios a las huestes angélicas. Y ese poder con el que fue creado no lo ha perdido. Su capacidad mental, su intelecto poderoso que Dios le dio, lo conserva. Satanás lo único que perdió fue su santidad, su inocencia, pero todos aquellos atributos con los que Dios lo había creado, su poder, su inteligencia, aún los conserva. Y dice allí mismo en la página 215, durante su experiencia de casi 6,000 años, no ha perdido nada de su habilidad ni de su astucia. Durante todo este tiempo ha observado detenidamente todo lo que concierne a nuestra especie. Imagínese, mi apreciado hermano, que Satanás lleva 6,000 años estudiando la raza humana, 6,000 años analizando el comportamiento del ser humano, y durante esos 6,000 años de batallar contra los seres humanos, especialmente contra aquellos que en la tierra han decidido mantenerse leales a Dios, ha utilizado una y otra estrategia para separarlos de Dios y para destruirlos. La palabra de Dios nos muestra que muchos hombres que caminaron con Dios un día, finalmente fueron derrotados por el enemigo. Satanás logró finalmente vencerlos. Pero también la palabra de Dios nos muestra que otros hombres que un día decidieron caminar con Dios, aunque perdieron algunas batallas frente a este príncipe del mal, finalmente ganaron la victoria final. Y ellos tendrán la oportunidad de formar parte de todos los redimidos. Así que ya Satanás conoce cuáles estrategias puede utilizar y son más efectivas. Ha aprendido que cada ser humano es diferente y que lo que funciona con una persona no funciona con la otra. De tal manera que ha adquirido un conocimiento de 6,000 años de batallar por destruir al ser humano. Y hoy, cuando nos acercamos al tiempo del fin, Satanás reúne todo ese vasto conocimiento y ahora tiene planeada la manera de destruir a aquellos que viven en el tiempo del fin y que esperan la segunda venida de Jesús. Por eso estos temas que vamos a abordar en este estudio es de bastante interés para nosotros. Necesitamos, a la luz de la palabra de Dios, a través de los testimonios que especialmente el Señor nos reveló para quienes vivimos en el tiempo del fin y donde la sierva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, revela cuáles son las estrategias de Satanás. Tú necesitas conocer esas estrategias de Satanás
porque si logramos conocer las estrategias de Satanás estaremos en un punto favorable, estaremos yendo adelante de él, porque cuando esa estrategia la utilice contra nosotros, nos daremos cuenta lo que intenta hacer y podremos entonces salir victoriosos. Pero también, mis hermanos, es importante que nosotros podamos entender que no es solamente con tener un conocimiento de lo que Dios nos ha revelado del comportamiento de Satanás y de la manera como Satanás procede para destruir a cada hijo de Dios, porque el conocimiento a la hora de la realidad, al enfrentar al enemigo, no va a servir de mucho. El conocimiento, el aprender y conocer los planes y las estrategias de Satanás tendrán razón de ser para corregir ciertos comportamientos nuestros o ciertas actitudes nuestras que le están dando la ventaja a él para derrotarnos. Pero la única manera como nosotros podemos derrotarlo finalmente está registrado en la palabra de Dios en el capítulo 6 de Efesios y en el versículo 10 en adelante hasta el versículo 13, y dice allí la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El apóstol Pablo está presentando en este versículo que solo hay una manera como nosotros finalmente podremos hacerle frente. Y esa única manera de poderles hacer frente está ahí en el versículo 10. Fortaleciéndonos en el Señor y en la fuerza poderosa del Señor. Necesitamos acudir a Cristo Jesús como nuestra fortaleza, acudir a Cristo como nuestro refugio, porque nuestra fuerza humana no es nada ante el poderío de este enemigo. Necesitamos echar mano del poder que ya lo venció. Necesitamos apoderarnos de la fuerza que le venció en el cielo, de esa fuerza poderosa que lo derrotó en la tierra, de ese poder que finalmente asestó su herida mortal en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Y necesitamos vestir nuestro cuerpo con una armadura que no ha sido forjada en la tierra. Es una armadura que ha sido forjada en el cielo. Es una armadura que ha sido lavada en la sangre del Cordero. Y esa armadura sublime, esa armadura divina que Dios ha confeccionado para que tú y yo podamos hacerle frente, necesitamos entonces vestirnos de esa armadura. Necesitamos fortalecernos en la fuerza poderosa del Señor Jesucristo. Y entonces, fortalecidos por la fuerza del Señor, vamos a analizar dos párrafos, dos textos que se encuentran en el conflicto de los siglos, donde el Señor, a través de su sierva, nos muestra la manera como Satanás mira el movimiento de su iglesia, la manera como los hijos de Dios viven su vida cristiana, y de esa manera Él empieza a trabajar para poder desarrollar y llevar adelante su plan para destruir al pueblo de Dios. El primer párrafo que quiero compartir está en el conflicto de los siglos, en la página 572. Dice este pensamiento:
la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objetivo consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Conflicto de los siglos está en la página 572. Vamos a hacer un análisis de este texto. Para hacer el análisis de este texto, yo he dividido este párrafo en 3 ideas principales y luego he analizado cuál es el objetivo de Satanás. Entonces, la primera frase dice: la controversia entre Cristo y Satanás está por terminar. Satanás es un estudioso de las profecías. Él conoce la palabra de Dios y sabe cómo poder anticiparse a los eventos reales, a los eventos que el Señor va a desarrollar a través de la profecía, a través de la historia. Nosotros sabemos que Satanás va a falsificar el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Va a haber un derramamiento falso de la lluvia tardía. Sabemos que Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. Y cuando Satanás estudia las profecías, él llega a la conclusión que esta controversia está por terminar. Si nosotros analizamos cada una de las profecías, por ejemplo, en el caso de Daniel, si estudiamos cada uno de los capítulos proféticos de Daniel, encontramos que la mayor parte de estos acontecimientos se han cumplido y que lo que realmente resta por cumplirse está enfocado especialmente en los eventos finales. Cuando estudiamos las profecías de Apocalipsis, de igual manera también encontramos que la mayor parte de esas profecías ya se han cumplido. Analicemos por un momento las 7 iglesias. Estamos viviendo en la 7ª iglesia. Si estudiamos los 7 sellos, estamos viviendo en el 6º sello. Pero el 6º sello tiene una particularidad. El 6º sello tiene un paréntesis, hay un interludio. En la primera parte de este sello encontramos algunas señales en los astros que el Señor había dejado que anunciarían la segunda venida de Cristo. Y en la segunda parte de este sello encontramos cuando el cielo se enrolla como un pergamino, toda isla, todo monte huiría de su lugar, anunciando o manifestando que es la segunda venida de Jesús. Nosotros estamos parados en ese interludio, en ese paréntesis, esperando que el cielo se enrolle como un pergamino y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre con poder y majestad en las nubes de los cielos. Si analizamos la 7ª trompeta, estamos viviendo en la 7ª trompeta. El sonar de la 7ª trompeta es la que está sonando hoy. Y si seguimos avanzando en los capítulos de Apocalipsis, encontramos que los capítulos proféticos o escatológicos que arrancan a partir del capítulo 13, la mayor parte de esas profecías también se han cumplido y lo único que resta por cumplirse realmente es lo que tiene que ver con los eventos finales, con el desenlace de los eventos finales. Así que cuando uno estudia las profecías, llega a la conclusión de que la venida del Señor está cerca. Ahora, si estudiamos los otros aspectos de la profecía, lo que los apóstoles y las profecías clásicas anunciaban con relación al fin del tiempo, encontramos que todo eso se está cumpliendo. Miremos por lo menos lo que dice Santiago, lo que dice Pablo, lo que anuncia Pedro con relación a los postreros días. Cuando la Biblia habla de los postreros días o habla de los últimos días o habla de los días finales, está hablando de esos días que preceden a la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos presenta una sociedad desordenada, nos presenta una caída vertiginosa de los valores. La palabra de Dios nos presenta una lucha entre el capital y la clase obrera. La Biblia nos presenta
que habrá derramamiento de sangre en los días finales, que los pensamientos de los hombres serían de continuo mal en los días finales. La palabra de Dios nos dice que en los días finales el homosexualismo estaría latente, estaría presente como en los días de Sodoma y de Gomorra. Entonces, cuando uno analiza la palabra en su conjunto, estudia la Biblia en su conjunto, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tenemos la certeza y la evidencia de que Cristo Jesús está a las puertas. El segundo pensamiento dice: Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre. Entonces, una frase conlleva la otra. Satanás entiende que el tiempo se está acabando y como resultado redobla sus esfuerzos. Esa expresión redoblar implica que su trabajo se intensifica porque sabe que la obra de Cristo está por terminar. Sabemos, mis apreciados hermanos, que Cristo en este momento se encuentra en el santuario celestial, que está intercediendo en favor del ser humano, que está ofreciendo su gracia, que está ofreciendo perdón, que está ofreciendo su poder para restaurar la imagen de Él en cada uno de nosotros. Pero Satanás sabe que ese tiempo de gracia está llegando a su final. Y si logra mantener a las personas envueltas en sus redes, finalmente hará que la obra de Cristo en el santuario sea ineficaz para los seres humanos. Termina el tiempo de gracia y no haya oportunidad para el ser humano. Por eso Satanás está trabajando en realizar estrategias efectivas para anular el plan de salvación en la vida del creyente. Y la tercera frase: sujetar a las almas en sus lazos. Es decir, termina el tiempo de gracia, tiene a las personas aquí distraídas sin darse cuenta que el fin del tiempo se acerca, termina el tiempo de gracia y Él los logra mantener en sus lazos, en sus redes, aprisionados, esclavizados. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Satanás? De acuerdo al párrafo que leemos, tiene tres objetivos: tener sumido al pueblo de Dios en las tinieblas, es decir, que la iglesia o que el ser humano descuide la luz de la palabra de Dios. Recuerda que Isaías 60, 1 al 3 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque aquí que oscuridad cubre la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. La palabra de Dios es la luz que ilumina el camino del ser humano. La palabra de Dios orienta las decisiones correctas del ser humano, pero Satanás trabaja intensamente para tener sumido al pueblo de Dios en las tinieblas. El punto número 2 dice allí: tener sumido al pueblo en la impenitencia. Y vamos a definir la palabra impenitencia: actitud de la persona que se obstina en el pecado. Es decir, Satanás pretende que los hijos de Dios no se den cuenta de que están sumidos en pecados. Quizás no logramos dimensionar los pecados en su magnitud, porque en nuestros conceptos equivocados, o no equivocados, sino que vemos como pecado matar, robar, cometer adulterio o cosas de esta índole, pero muchas veces en nuestros corazones albergamos envidias, albergamos rencores, albergamos orgullo, egoísmo. Muchas veces somos dados a hablar, a criticar de nuestros hermanos, a juzgarlos, a señalarlos. Y estos son pecados que quizás nosotros no nos damos cuenta de ello. Pero dice este pensamiento que Satanás intenta mantener al pueblo en la impenitencia, es decir, sumir a la persona en un pecado sin que él se libere de ese pecado. El tercer pensamiento dice que hasta que termine la obra mediadora de Cristo. ¿Saben, mis apreciados? Satanás sabe que está por terminar la obra intercesora de Cristo en favor del ser humano. Somos conscientes, sabemos que Cristo está en el santuario celestial y que allí en el santuario celestial está trabajando para la salvación de los seres humanos. Allí Él está ofreciendo su gracia, está ofreciendo su perdón y está ofreciendo su poder para que
cada uno de nosotros podamos vencer en nuestra lucha y en nuestra contienda con el pecado. Pero Satanás mantiene al pueblo de Dios, como mirábamos, sumido en el pecado para que el tiempo de gracia termine y esa mediación que Cristo está realizando en nuestro favor sea ineficaz y finalmente los seres humanos no puedan hacer uso de esa mediación de Cristo en favor de los seres humanos. Satanás sabe aprovechar nuestro descuido en orar. Sabe que somos un poquito descuidados para orar, que somos dados a abandonar el estudio de la palabra de Dios y que también somos dados a descuidar los testimonios que lo desenmascaran. Saben, mis apreciados, si nosotros dedicásemos más tiempo a orar, a fortalecernos mediante la oración, al permanecer más tiempo en la presencia de Dios, si aprovecháramos más el tiempo para estudiar la palabra de Dios, investigar la palabra de Dios, estudiar los testimonios, nosotros podríamos ver con claridad cómo es que Satanás se mueve para destruirnos, cómo es la manera como él actúa para destruir al pueblo de Dios, para destruir su fe, para apartarlo de la fuente de poder que es Cristo Jesús. Entonces, el objetivo de Satanás es tener sumido al pueblo de Dios en las tinieblas, tener sumido al pueblo de Dios en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora de Cristo. Vamos a analizar el segundo párrafo que se encuentra en el conflicto de los siglos en la página 572 y dice este pensamiento: cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo hacer yo para ser salvo?, Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. De este párrafo vamos a analizar dos frases interesantes allí. La primera: el pueblo de Dios no hace ningún esfuerzo para resistir el pecado. Es decir, vivimos una vida conforme, vivimos una vida aislada de lo que es el ideal para nosotros. Somos conscientes de que hay aspectos de nuestra vida que no están en armonía con la voluntad del Señor, pero sin embargo no hacemos nada para hacer esos cambios. Somos conscientes que el enemigo ejerce una influencia sobre nosotros, pero no lo resistimos. Somos conscientes que hay prácticas, que hay hábitos, que hay tendencias que a lo largo de nuestra vida hemos heredado, hemos cultivado, pero no hacemos nada por liberarnos de ellas. Entonces, mientras nosotros hagamos eso, Satanás no tiene ningún problema. El segundo pensamiento dice: predomina la indiferencia en la iglesia. Es decir, nosotros nos hemos conformado a las costumbres, a las prácticas del mundo. Por alguna razón hemos perdido el discernimiento espiritual. Los mismos líderes espirituales de la iglesia parece que son ciegos ante la ola del pecado que se ha introducido dentro de la iglesia, sin hacer nada por corregir estos males, sin hacer nada por erradicar de la iglesia de Dios estos aspectos que están haciendo que la presencia de Dios no pueda estar en medio de nosotros, que de una o de otra manera nos está separando de nuestra fuente de poder, que es Cristo Jesús. Hay una indiferencia absoluta en nuestros días. Quizás en mi propia manera de vivir el cristianismo nos hemos conformado más a las costumbres, a las prácticas del mundo, y no estamos haciendo nada por romper con esas cadenas que nos aprisionan a este mundo. Hay un escritor que escribió un libro por el año de 1958 llamado Lerón Lefroy, y en este libro, titulado La venida del Consolador, él escribía que mientras la iglesia evangeliza el mundo seculariza la iglesia. Y desafortunadamente, pues esa es una realidad que estamos viviendo hoy. Las puertas de la iglesia se han abierto para que el secularismo, para que
las costumbres, para que las prácticas del mundo entren a nuestra iglesia sin que nadie haga nada por evitarlo. Por eso la sierva de Dios dice que predomina la indiferencia en la iglesia. Cuando estas dos características que hemos mencionado, la de no hacer ningún esfuerzo para resistir su poder, y cuando predomina la indiferencia en la iglesia, cuando estas dos características se dan en mi vida y en la iglesia, Satanás está feliz y no teme perder el dominio de los hombres. No hace nada porque en esas dos condiciones en que yo me pueda encontrar, en que la iglesia se pueda encontrar, pues Satanás está tranquilo porque sabe que ya ha ganado la batalla, ha ganado la victoria y que estamos en sus redes. Pero ¿qué despierta la ira de Satanás? Recuerda que el texto de Apocalipsis decía que Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Qué es lo que hace que la ira de Satanás se despierte? Este párrafo nos menciona dos aspectos que hace que la ira de Satanás se despierte. Primero, que la atención de los hombres se fijen en las cosas eternas. Por alguna razón, nosotros vivimos en este mundo dándole más importancia a las cosas temporales. Planeamos la vida en esta tierra, proyectamos la vida en esta tierra y todos nuestros proyectos, todos nuestros planes giran en torno a nuestra vida en esta tierra, pero no nos detenemos a pensar mucho en las cosas eternas. Pero cuando el pueblo de Dios empiece a pensar más en las cosas eternas, empiece a planear su vida más teniendo en vista las cosas eternas, empiece a vivir proyectándose hacia la vida eterna, haciendo cambios en su vida, inmediatamente esto despertará la ira de Satanás. Y la segunda aspecto que despierta la ira de Satanás es que cuando el hombre se pregunta ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es decir, y yo empiezo a analizar mi comportamiento y mi vida y me doy cuenta que realmente no estoy encaminando mis pasos en el sendero de la salvación y que cuando comparo mi vida con la palabra de Dios, me doy cuenta que realmente estoy en el camino equivocado en mis decisiones, en mi práctica, en mi manera de vivir mi fe. Y entonces reflexiono, me detengo para decir, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa pregunta indiscutiblemente llevará mis ojos hacia la palabra de Dios, llevará mis ojos hacia los testimonios para encontrar allí cuál es la voluntad de Dios, llevará mi mirada hacia Cristo, donde vendrá el poder y la gracia para darme la victoria sobre el pecado. Cuando el Hijo de Dios realiza esas dos cosas, entonces la ira de Satanás se enciende contra esa persona, se enciende contra ese Hijo de Dios que vuelve sus ojos de la temporalidad de este mundo y centra su atención en Cristo Jesús y clama a Cristo que le ayude para poder vencer el pecado y para poder vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Nuestro próximo tema lo he titulado Destruyendo el Templo de Dios. No se lo pierdan. El Señor les bendiga y les guarde.